Buenas tardes a todos, gracias por seguirnos en esta nueva transmisión. En esta oportunidad vamos a conversar sobre planes de emergencia inclusivos, es decir, diseño e implementación de planes de emergencia que contemplen la presencia de una persona con discapacidad en el establecimiento. En primer lugar, vamos a hacer una breve reseña, vamos a abordar la temática desde el eje social para luego abordarlo desde el eje técnico. Vamos a hacer una breve mención a qué fue evolucionando en la temática de discapacidad. Octubre del año 2006 fue una fecha muy importante porque fue en la fecha en la cual se celebró la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención dio un cimbronazo, dio un giro a la temática, permitiendo abordarla de ese momento en adelante con un enfoque distinto. El enfoque que se intenta cambiar o se ha intentado cambiar desde el año 2006 en adelante es abandonar el enfoque médico-científico de la discapacidad y pasar a un enfoque social. Es decir, dejar de ver a las personas con discapacidad como un diagnóstico médico, como una nomenclatura científica, y empezar a verlas como personas en donde su discapacidad no es un todo, sino que es una característica más de su persona. Lo que nosotros intentamos transmitir es ese cambio de paradigma, dejar de ver a la persona simplemente como su discapacidad y empezar a verla como una persona en donde esa discapacidad es una característica más de su persona. Teniendo en cuenta ya este contexto en el cual una persona con discapacidad vive y teniendo en cuenta este antecedente, podemos comenzar ahora a hacer un enfoque técnico de la temática. Vamos a enumerar ahora algunas acciones, o mejor dicho, todas las acciones que se deben implementar, que se deben llevar a cabo para completar el correcto diseño de un plan de emergencia, contemplando la presencia de una persona con discapacidad. La mayoría de los contenidos van a estar dirigidos a profesionales de higiene y seguridad o a aquellas personas que ejerzan el cargo de responsable de higiene y seguridad en un establecimiento. Pero aprovecho para aclarar, que la temática de discapacidad es abordada por un trabajo interdisciplinario, es decir, por un grupo de profesionales que entre todos aportan a una mesa de trabajo para obtener el resultado deseado. Lo que nosotros tenemos que hacer primero como responsables de higiene y seguridad de un establecimiento que va a recibir a un trabajador con discapacidad, lo primero que sería bueno hacer es acciones de sensibilización, concientizar a las personas convencionales, es decir, personas que no tienen discapacidad, sobre el contexto y sobre las premisas necesarias que vamos a llevar a cabo, que vamos a desarrollar para poder vivir en armonía y comunicarnos de un modo correcto con la persona con discapacidad que va a ser compañera nuestra de trabajo. En esta acción es recomendable que se le dé participación a las áreas de recursos humanos, desarrollo de carrera, gestión de recursos humanos o el nombre que cada organización le ponga al área. Pero acá sería muy bueno la participación de las áreas de recursos humanos, no solamente las áreas de higiene y seguridad. Teniendo ya esta base bien sólida, pasaríamos ya a una tarea un poquitito más técnica, que sería la segunda acción que el responsable de higiene y seguridad podría llevar a cabo, que son los relevamientos de accesibilidad al medio físico o relevamientos de accesibilidad física. De las dos formas es correcto. En esta acción es recomendable darle participación y trabajar codo a codo con algún área relacionado con la infraestructura o con los servicios generales de la organización, más precisamente alguna persona con formación académica relacionada a la arquitectura, por ejemplo. Y de manera conjunta hacer un relevamiento de todo el establecimiento. Cuando digo todo el establecimiento no es solamente de la línea de edificación para adentro, sino también hacer un reconocimiento, un relevamiento de todo el contorno, es decir, de todos los lugares, de todos los senderos por los que la persona con discapacidad va a circular para llegar al establecimiento donde trabaja. Lo que acá también es muy importante que podemos tener una normativa de referencia, podemos tener el decreto 914 del año 97,
que es un decreto que reglamenta 3 artículos de la Ley de Accesibilidad, y después también tenemos un contenido muy interesante en el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. Depende del lugar en donde se encuentren, pueden hacer uso de ese Código de Edificación o el Código de Edificación que adhiera la localidad o la ciudad en donde vivan. En estos relevamientos vamos a trabajar de afuera hacia adentro, es decir, vamos a comenzar primero relevando el entorno del establecimiento, es decir, los lugares, los senderos por donde la persona va a circular para llegar al establecimiento, a su lugar de trabajo, y después empezamos a trabajar, como bien dijimos antes, de afuera hacia adentro. Es muy importante identificar las barreras físicas que se va a encontrar la persona con discapacidad, las barreras comunicacionales también que va a tener para ingresar al edificio, para acceder al edificio, para circular por los senderos y pasillos interiores del edificio. No olvidemos tampoco la apertura de puertas o en caso de que sean dispositivos automáticos que reúnan los estándares mínimos de seguridad para que pueda ser accionado por cualquier tipo de persona. Después también es muy importante trabajar en las instalaciones sanitarias, la correcta adecuación de las instalaciones sanitarias y permitirle a la persona con discapacidad circular libremente y con autonomía, pero también con seguridad por todo el establecimiento. Esas son las dos premisas que tenemos que cumplir en aspectos técnicos o en esta instancia de relevamientos de accesibilidad física. Darle a la persona autonomía y seguridad. A mí no me sirve que una persona usuaria de sillas de ruedas, por ejemplo, recorra todo el establecimiento con la ayuda de una persona que la lleve de atrás. Eso no es autonomía y eso es una tarea que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que brindarle a la persona con discapacidad seguridad y autonomía para desplazarse, para movilizarse y para desarrollar todas sus tareas del modo correcto en todo el establecimiento. Con esa información que adquirimos, ese relevamiento de accesibilidad física, pasamos ya a la tercera instancia. Y acá permítanme hacer una aclaración. Si no tenemos la accesibilidad física asegurada, no podemos pasar a un plan de emergencia. ¿Qué significa esto? Que los pilares fundamentales de una evacuación son las condiciones físicas. Si yo no cumplo con el Código de Edificación, con el Decreto 914, y no garantizo las condiciones de accesibilidad al medio físico, no tiene sentido que trabaje en un diseño de plan de emergencia inclusivo, porque los pilares fundamentales, la base sustentable que necesita la respuesta a una emergencia, son las condiciones de accesibilidad física. Por eso es muy importante cumplir las instancias para pasar a la instancia siguiente. Lo que nosotros vamos a hacer acá, en el diseño de la capacitación, vamos a empezar a trabajar con todos los perfiles de persona con discapacidad que tenemos. ¿Y por qué digo perfil y no digo diagnóstico? Porque es justamente ese cambio de paradigma que queremos lograr. Yo, como profesional de higiene y seguridad, si tengo que diseñar un plan de emergencia y en este establecimiento tengo personas con discapacidad, a mí no me sirve o no le puedo sacar mucho provecho a la nomenclatura técnico-científica o al diagnóstico que un médico le dio a esa persona. Lo que yo necesito es conocer el perfil de las personas. Es muy importante que sepamos que una persona con discapacidad puede tener el mismo diagnóstico que otra persona, pero no va a tener el mismo perfil, no va a tener las mismas características. Y eso para nosotros, desde el aspecto técnico, para diseñar un plan de emergencia, eso es muy, pero muy importante. Entonces, ¿de qué manera sabemos nosotros cuál es el perfil de la persona? Bueno, esto es muy sencillo, entrevistándonos con la persona. ¿Por qué? Porque la persona con discapacidad forma parte de esta actividad. Nosotros tenemos que incluir a la persona con discapacidad en esta actividad y nos tenemos que nutrir del conocimiento que tiene esa persona. La persona con discapacidad es idónea en la temática. ¿Por qué? Porque lo experimenta día a día. No tiene sentido diseñar planes de evacuación inclusivos, entre comillas, sin contar con la opinión o el asesoramiento de una persona con discapacidad.
porque hay muchas probabilidades que al momento de implementar ese plan o practicarlo en un simulacro nos demos cuenta que tiene un montón de errores y no es práctico y no lo podemos implementar. Nosotros tenemos un listado extenso de distintos diagnósticos y a su vez de distintos perfiles y todas las características que puede tener una persona con una discapacidad. Vamos a citar simplemente dos ejemplos como para poder graficar mejor esta situación. Yo soy responsable de higiene y seguridad y tengo que diseñar un plan de emergencia para el establecimiento del cual soy responsable. Y en este universo de trabajo tengo una persona con discapacidad motriz, es decir, una persona usuaria de silla de ruedas. Bueno, tengo que conocer el perfil, no el diagnóstico. ¿Qué significa? Que yo tengo que interiorizarme de las características propias y particulares de esta persona. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que tiene un diagnóstico el cual le permite usar bastones canadienses y en un determinado momento del día, producto de su fatiga y su cansancio, decide utilizar una silla de ruedas de descanso. No es lo mismo una persona que usa una silla de rueda eléctrica, donde la única movilidad de su cuerpo que tiene es la mano hábil que le permite operar la silla, y no es lo mismo una persona usuaria de silla de ruedas que tiene una movilidad en su parte superior de su cuerpo, desarrolla una actividad física. Entonces estas tres personas van a tener perfiles distintos y yo, como responsable de seguridad, voy a responder a una emergencia, a los tres casos, de tres maneras distintas. El segundo ejemplo que también se da es en el caso de las discapacidades sensoriales, es decir, en este caso la discapacidad auditiva, en donde podemos encontrar una persona sorda, una persona hipoacúsica, una persona que se pudo haber operado y se colocó el implante y eso le permitió adquirir un determinado nivel de audición. Puede ser o no una persona que hable lengua de señas, o puede ser una persona que su discapacidad sensorial esté vinculada a otro cuadro clínico o a otro diagnóstico. Podríamos estar todo el día dando ejemplos, espero que estos dos ejemplos les hayan sido suficientes para entender la diferencia entre conocer el diagnóstico, que es algo que no nos sirve, a conocer el perfil de la persona, es decir, tomar conocimiento de las características propias de esa persona y en función de eso nutrirnos de esa información y diseñar un plan de emergencia que me permita a mí responder a un evento de manera correcta, segura y efectiva. Ahora bien, ya nos aseguramos que la persona ingrese al edificio, ya nos aseguramos que la persona trabaje en un contexto agradable y su grupo de personas que acompañan el espacio de trabajo estén sensibilizados con la temática de discapacidad. Ya nos aseguramos de conocer a la persona y en función de eso diseñar un plan de emergencia. Vamos a hacer mención a algunas situaciones no menos importantes que son muy útiles al momento de una emergencia. Por ejemplo, las adaptaciones de puesto de trabajo. Yo, como responsable de higiene y seguridad, poniéndome de ejemplo, soy responsable de la seguridad de la persona, no solamente durante la evacuación, sino también durante la jornada de trabajo de esa persona. Yo tengo que velar por la seguridad de esa persona desde el momento que entra hasta el momento que sale, e inclusive los momentos de trayecto hacia su domicilio. Se ha dicho muchas veces que la adaptación de puestos de trabajo es una situación compleja, una situación difícil, una situación engorrosa y que muchas veces conlleva diseños y desarrollos de ingeniería de muy alto costo. Bueno, la verdad que no es así. La verdad que ese término no es correcto. Las adaptaciones de puestos de trabajo tienen que abordarse primero con un equipo de trabajo interdisciplinario, como lo habíamos mencionado al principio de esta presentación. Esto es muy importante que tengamos en cuenta que cuando yo diseño un puesto de trabajo no me tengo que preocupar solamente por la efectividad y los resultados que esa persona va a generar, a producir o a obtener, sino que también me tengo que preocupar por la seguridad, por la salud y la seguridad de esa persona. Con un equipo interdisciplinario, del cual también va a formar parte la persona con discapacidad, tenemos que lograr que el puesto de trabajo se adapte a la persona. Es decir, la persona con discapacidad tiene que desarrollar la tarea para la cual se formó, se capacitó y para la cual
fue contratada por esa organización. Y lo que también tenemos que hacer es escuchar a la persona. Y acá nos vamos a dar cuenta y vamos a descubrir que muchas veces las adaptaciones de puestos de trabajo son simplemente la instalación de un software en una computadora, un software libre en muchos casos, la modificación a través de una sencilla tarea de carpintería de un escritorio o simplemente incrementar las luces de paso por un pasillo. Y todo esto muchas veces se puede hacer de manera sencilla, económica, y tenemos la certeza que lo que estamos haciendo es correcto. Recuerden siempre que no hay mejor información que la información suministrada por la persona con discapacidad que conoce la temática porque la experimenta todos los días. Acá también es importante incluir en esta mesa de trabajo a algún área relacionada con la infraestructura, a las áreas de recursos humanos y, si en caso de ser necesario, alguna persona con una asistencia técnica en caso de encontrarse con equipos tecnológicos. Pero vuelvo a decir, este es un tema, es un ítem que muchas veces asusta o que está un poco sobredimensionado, y la realidad es que muchas veces la adaptación de puestos de trabajo se reduce a sencillas operaciones en los mobiliarios o en el equipo tecnológico utilizado por la persona. Permítanme recordarle el comentario que hicimos al inicio de esta diapositiva, que lo que tenemos que lograr es adaptar el puesto de trabajo a la persona. La persona debe realizar la tarea para la cual se formó, para la cual se capacitó y para la cual fue incorporada o contratada por la organización en la cual trabaja. Siguiendo con las acciones que debe implementar el servicio de higiene y seguridad para lograr un abordaje complejo de la temática de seguridad sobre la persona, puntualmente en el caso de una emergencia, tenemos que tener en cuenta los umbrales de exposición a los factores de riesgo. Hago mención a la normativa utilizada por todos los profesionales, que es la resolución 293 del año 2003 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en donde tenemos que tener en cuenta que el cuadro clínico, el diagnóstico de esa persona puede necesitar, de acuerdo al criterio médico, modificar, es decir, reducir un poco más los umbrales de exposición a determinados factores de riesgo. Acá es pero muy importante la intervención, la colaboración y el trabajo conjunto, el trabajo codo a codo del servicio de higiene y seguridad. Es decir, que una persona con formación académica, un facultativo, un médico, es muy importante que trabaje con nosotros y junto con el servicio de higiene y seguridad puedan determinar si ese factor de riesgo al cual está expuesta la persona con discapacidad necesita ser modificado ese umbral o no. Algo que no podríamos permitir, algo que no podríamos tolerar es que la actividad laboral que desarrolla esa persona con discapacidad agrave el cuadro clínico con el cual ingresó. Recuerden, eso es una premisa fundamental para abordar esta temática. Tenemos que preservar siempre la salud y seguridad de todos los trabajadores. Entonces acá es muy importante, yo me atrevería a decir que el servicio médico hasta se puede llegar a hacer cargo o puede colaborar de una manera más protagónica en esta temática para identificar si el cuadro clínico de la persona amerita modificar el umbral mínimo de exposición a un determinado factor de riesgo. Entonces, teniendo toda esta información, diseñamos un plan. Ustedes sabrán que, como la normativa así lo indica, luego de diseñar ese plan de contingencia, plan de emergencia o plan de evacuación, una de las cosas que debemos hacer es transmitirlo a las personas, a todos los trabajadores a través de una capacitación o a través de distintas campañas de difusión y luego llevar a cabo los simulacros o las prácticas. Tenemos que tener en cuenta un aspecto muy importante sobre las capacitaciones. Acá vamos a hablar un poco de las barreras comunicacionales. Yo, como responsable de capacitación o responsable de higiene y seguridad,
Cuando yo brindo una capacitación, tengo que tener la certeza de que ese mensaje está siendo transmitido de manera correcta y que la persona está interpretando este contenido, está adquiriendo este conocimiento y ha llevado a cabo toda la actividad al igual que sus compañeros. Un claro ejemplo son las personas sordas, hipoacúsicas, en la cual puede llegar a ser necesario un intérprete de lengua de señas, a modo de ejemplo. Permítame también aclarar que en el caso de una persona con discapacidad auditiva no es condición sine qua non hablar lengua de señas. Se pueden encontrar tranquilamente con una persona con discapacidad auditiva, una persona sorda, que no hable lengua de señas. Es ahí donde los profesionales que intervienen tienen que buscar la manera efectiva y certera de poder capacitar a este trabajador y transmitirle el mensaje tal cual se lo hemos transmitido al resto de los trabajadores. Acá también es muy importante, podemos citar otro ejemplo, las personas con discapacidad cognitiva, por ejemplo, en donde tenemos que trabajar muy fuerte en la adaptación de los contenidos que le permitan a la persona con discapacidad cognitiva adquirir este conocimiento. Me ha tocado ver en determinados establecimientos, citando un tercer ejemplo, me ha tocado ver establecimientos que imprimen folletería en sistema braille para personas con discapacidad visual, y así podríamos seguir enumerando todo el día todas las variables con las cuales lo podemos encontrar. Lo que es importantísimo acá es identificar la situación. Yo como profesional de higiene y seguridad o como responsable de capacitación o de recursos humanos, tengo que identificar la situación, tengo que identificar la barrera comunicacional a la cual se enfrenta la persona con discapacidad. Y tenemos que adaptar el contenido, tenemos que brindarle las herramientas necesarias para que la capacitación y el contenido se transmita de manera certera y efectiva hacia este trabajador. Ahora bien, terminando con este enfoque destinado a los trabajadores, tengamos en cuenta otra situación. Yo, como responsable de seguridad de un establecimiento, soy solidariamente responsable de la seguridad de todas, absolutamente de todas las personas que están presentes en este establecimiento. Ejemplo número 1, los trabajadores, lo que acabamos de conversar recién, pero otra posibilidad que se puede llegar a dar en un establecimiento son establecimientos con atención al público, es decir, personas que ingresan al establecimiento para realizar algún tipo de trámite, visita o entrevistarse con alguien o por cualquier motivo. Ya sea que una persona camina por la calle e ingresa a un establecimiento para pedir prestado el teléfono, el baño o lo que fuere, esa persona, la seguridad de esa persona es responsabilidad nuestra. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir antes. Nosotros somos solidariamente responsables por la seguridad de todas las personas que ingresan al establecimiento. Acá tenemos un rol muy importante de las personas que trabajan en las áreas de control de acceso, recepción o mostrador de entrada, como lo quieran llamar. Lo que debemos hacer acá es identificar de manera temprana que está ingresando a nuestro edificio una persona con discapacidad. Pero no porque nos importe saber qué discapacidad tiene, sino porque tenemos que advertir de manera temprana qué tipo de asistencia va a necesitar esa persona para responder a una emergencia. Acá existen dos posibilidades. Primero, que yo, como personal de seguridad puesto en la recepción del edificio, vea ingresar a una persona en silla de ruedas. Puedo advertir sencillamente el tipo de asistencia que va a necesitar esa persona. Ahora, en caso de que no advierta visualmente si la persona tiene discapacidad o no, eso es algo que se puede consultar. Por ejemplo, me ha tocado ver en algunos establecimientos, encima del mostrador, arriba, carteles en donde hacen referencia, carteles que citan leyendas de como por ejemplo, si usted necesita asistencia en caso de evacuación, hágalo saber. Decirle a una persona si necesita asistencia en caso de evacuación por su condición de discapacidad no tiene absolutamente nada de malo. No estamos vulnerando ningún derecho de la persona. Todo lo contrario. Yo, como persona con discapacidad, si ingreso a un edificio y la persona me pregunta si necesito asistencia en caso de emergencia por mi discapacidad, no me voy a ofender,
Todo lo contrario, me voy a poner contento, porque estoy ingresando a un lugar que se preocupan por mi seguridad y velan por mi seguridad en caso de emergencia. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es advertir de manera temprana el perfil, no el diagnóstico, no el término científico médico, sino el perfil, las características de esa discapacidad. En función de eso, determinar qué tipo de asistencia puede llegar a necesitar o no. Y obviamente es muy importante saber en qué lugar del edificio se va a encontrar esa persona que vino de visita y que es una persona con discapacidad y que posiblemente necesite asistencia en caso de una emergencia. Esto es muy importante y principalmente organizaciones públicas o privadas que tienen atención al público es muy pero muy importante. No es casualidad también que las áreas de atención al público estén cerca de la línea de edificación, no es casualidad, porque esto nos va a facilitar mucho que la persona, así como ingresó al edificio a hacer un trámite, puede salir por sus propios medios. Pero eso no quita y no tiene nada de malo, lo que redunda no daña, saber, estar al tanto de que en mi edificio hay una persona con discapacidad y en caso de emergencia, el director de la emergencia o la persona que esté a cargo de coordinar las tareas, sepa que hay una persona con discapacidad y en función de eso, dar las directivas necesarias para colaborar con la evacuación de la persona. Hasta acá estaríamos trabajando todos los pasos o todas las acciones a implementar por el responsable de higiene y seguridad o la persona encargada de la seguridad del establecimiento para diseñar un plan de emergencia inclusivo, es decir, un plan de emergencia que contemple la presencia de una persona con discapacidad en el establecimiento. Sea trabajador o sea visita, nuestra respuesta va a ser exactamente la misma. Somos responsables en los dos casos por la seguridad de la persona y tenemos que velar porque esa persona evacúe el edificio de manera segura y efectiva. A continuación vamos a hacer dos comentarios sobre los actores que trabajan en el diseño de un plan de emergencia y de los actores que trabajan en una respuesta a una emergencia. En primer lugar tenemos los profesionales de higiene y seguridad, nuestros colegas. Es muy importante que se formen en lo que respecta a la temática de discapacidad. Es muy pero muy importante. Nuestra recomendación es que lo hagan a través de instituciones oficiales o de organizaciones civiles con trayectoria y reconocidas. No es recomendable tirarse a una navegación y a una búsqueda en internet y terminar leyendo manuales de un origen que no conocemos. Lo que nosotros recomendamos es esto, es que los profesionales de higiene y seguridad que van a trabajar la temática de discapacidad se formen y adquieran todos estos conocimientos a través de instituciones, organismos oficiales, nosotros es un ejemplo, o instituciones civiles que tengan trayectoria y sean reconocidos como trabajadores de esta temática. Es muy pero muy importante que los profesionales de higiene y seguridad se formen en la temática de discapacidad. Uno de los actores que también trabajan en una emergencia son los miembros de las instituciones que responden a la emergencia. Un evento, una situación en un establecimiento puede ser resuelta por la brigada interna o en algunos casos de mayor complejidad puede ser resuelta con las instituciones que asisten. Acá también es muy pero muy importante que las instituciones que responden a una emergencia desde el minuto cero, desde el momento cero de su formación, de sus profesionales, incluyan la temática de discapacidad. Y nuestra recomendación es exactamente la misma que para el caso anterior. La recomendación es que se acerquen a instituciones y a organismos oficiales o a instituciones civiles de años de trayectoria y reconocidas como trabajadores de la temática de discapacidad. Y también es muy importante que el personal del establecimiento que responde a una emergencia le transmita la información necesaria a los profesionales de las instituciones que responden a una emergencia. Dicho de una manera más sencilla, yo como responsable de higiene y seguridad y como director de una emergencia, en caso de evacuación,
frente a la presencia de una dotación de bomberos en mi establecimiento, tengo que transmitirle toda la información necesaria sobre las tareas que estoy realizando. Por ejemplo, la evacuación de una persona con discapacidad. ¿A qué viene este comentario? La evacuación de personas con discapacidad puede ser una tarea muy sencilla, como puede llegar a ser en algunos casos una tarea un poquitito más compleja. Y hay situaciones que no pueden ser resueltas por los trabajadores. En este caso van a ser las instituciones de emergencia que resuelvan esa situación. Por eso es que es muy importante que yo, como responsable de higiene y seguridad, me entreviste con el personal de bomberos o la institución que concurra y le transmita que todavía hay personas con discapacidad que por determinado motivo no han podido ser evacuadas y que ellos activen los dispositivos de trabajo necesarios para realizar esa evacuación. Al transmitir esta información de manera rápida, certera y por la instancia correspondiente, lo que yo estoy haciendo, estoy ganando tiempo y le estoy evitando a las instituciones de emergencia que recorran ellos el edificio y que ellos adviertan la situación. Esto es muy importante. Muy bien, a continuación vamos a compartir con ustedes algunas preguntas, las preguntas más frecuentes que hemos recibido a lo largo de estos años en ocasión de dar esta capacitación o este contenido similar. En primer lugar, hemos recibido en muchas oportunidades la pregunta que dice ¿en qué orden deben evacuar las personas con discapacidad? Bueno, esto se resuelve muy sencillo. Lo que yo tengo que tener en cuenta es si las características o la discapacidad de esa persona afecta o reduce, mejor dicho, su velocidad de desplazamiento. Y en segundo lugar, tenemos que tener en cuenta si las personas que asisten, es decir, más de una persona que asista a esa persona, ocupa un volumen que puede llegar a entorpecer el resto de las personas, es decir, la circulación del resto de las personas. En estos dos casos que he mencionado yo, lo que se recomienda es que evacúen, en primer lugar, las personas convencionales, es decir, las personas que no tienen discapacidad o las personas que no tienen movilidad reducida o que no tienen una reducción de su velocidad de desplazamiento. Y en segundo lugar, van a evacuarse las personas con discapacidad que necesitan algún tipo de asistencia y tienen una velocidad de desplazamiento un poco más baja. No siempre una persona con discapacidad va a caminar de una manera lenta o a una velocidad baja. Por ejemplo, una persona sorda, una persona con una discapacidad auditiva, va a caminar con una persona que lo acompañe, simplemente lo acompaña al lado y va a caminar a la misma velocidad que camina una persona convencional. En segundo lugar, hemos recibido muchas veces la pregunta que dice si todas las personas con discapacidad necesitan asistencia en la evacuación. El concepto de asistencia muchas veces se confunde con la asistencia física, es decir, la intervención física de un tutor o de un asistente. Bueno, no siempre necesitamos una asistencia física, no siempre necesitamos intervenir físicamente a la persona. Por ejemplo, una persona con una discapacidad visceral es una persona que no tiene ningún tipo de problema o barrera para advertir una situación, interpretar las directivas y caminar por una escalera. Esa persona puede llegar a tener simplemente, sencillamente, un acompañante al lado que camine junto a él. El concepto de asistencia sería, sí, todas las personas necesitan asistencia. Lo que pasa es que no siempre la asistencia es la misma. En algunos casos el concepto de asistencia se reduce simplemente a una persona que camina al lado, nada más que eso. Eso es lo que nosotros, la medida que adoptamos nosotros para quedarnos tranquilos que esa persona va a llegar al punto de encuentro o al final de la evacuación. En tercer lugar, hemos recibido en muchas oportunidades si existe una normativa exclusiva que obligue o que nos invite a hacer esto. Bueno, la respuesta es sí y no. Tenemos una normativa que es el artículo 11 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en ese artículo, el artículo 11, establece que los Estados partes adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas con discapacidad en situaciones de vulnerabilidad, es decir, en situaciones de naturaleza siniestral. Aparte de eso, lo que tenemos es todo un compendio de normativa que en ningún momento aclara que está destinada a personas convencionales o con discapacidad. ¿Qué significa esto? Que si no está aclarado, está incluido el concepto.
La ley de riesgo de trabajo, el decreto 351, las resoluciones de la superintendencia hacen mención al concepto de trabajador, punto. No dicen trabajador convencional y trabajador con discapacidad. ¿Eso qué significa? Que no necesitamos una normativa específica. Ya la tenemos, que menciona al trabajador de manera genérica. No debemos hacer ningún tipo de diferenciación. Y en último lugar, lo que hemos recibido también es qué tipo de terminología debemos conocer o utilizar para expresarnos del modo correcto con una persona con discapacidad. Simplemente les voy a hacer un solo comentario. El término correcto para hacer referencia a una persona que tiene discapacidad es persona con discapacidad. A través de la convención lo que se invita es a dejar de utilizar, a erradicar totalmente conceptos como, por ejemplo, persona con capacidades diferentes, persona con capacidades especiales o el término discapacitado. Estos tres ejemplos que acabo de dar se invita a erradicarlos, a dejar de utilizarlos. El término correcto es persona con discapacidad. Y en caso de que a ustedes les surja interrogantes sobre la temática de discapacidad, en este caso, por ejemplo, el término a utilizar, lo más sencillo y efectivo que pueden hacer es entrevistarse con la persona con discapacidad y que ellos mismos les digan cuál es el término correcto para hacer referencia a una situación. Así que bueno, muy bien. Más allá de estas 4 preguntas frecuentes que hemos compartido con ustedes, les recuerdo que estamos a su disposición para recibir cualquier tipo de pregunta o consulta a través de todos los medios de comunicación que ya conocen, las cuales van a ser respondidas por los profesionales de la superintendencia en el menor tiempo posible. Muchas gracias y hasta la próxima transmisión.